Estamos acá mais uma vez no seu Evoluindo com Paz, um canal que está sempre aberto para trazer uma ferramenta nova. Estou acá hoje muito honrado com meu amigo Felipe, Reverendo Felipe González, e já lo peço perdones porque me estou tentando falar espanhol. Vamos. Me ha sido um amigo mais chegado que irmão. Está sempre acerca ajudando quando viajo. E eu é como o que fica, se falamos Watchtower, que Torre está, Fuerte. está sempre acá orando por mim, quitando meu padre, minha família. E é um amigo que está sempre presente. E é uma honra. Hombre tiene muito e tem ajudado muitas pessoas, muitas igrejas acá. Ele é um dos pioneiros acá na língua espanhola para igrejas, las igrejas acá. E é o presidente hoje de língua hispana. E que falasse um pouco mais sobre vosotros. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos. Ya lo expresó hermano Daniel. Tenemos en común que le servimos a Cristo y creo que ese es un punto de unidad muy fuerte. El amarnos, el respetarnos, el ayudarnos. Bueno, yo vengo originalmente de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, y llegamos a Canadá en el 1971. Y en el 1971 existían dos iglesias, una que ya iba a empezar y otra que ya estaba en funcionamiento. Creo que tendría un año funcionando. Es decir, dos iglesias de la lengua hispana. Y recuerdo que entre las dos iglesias cuando nos juntábamos, no creo que éramos más de 100, nos parecía una multitud. Y a la vez, cuando nos mirábamos hacia el futuro, decíamos, oh, algún día habrán más de 100 hispanos. Amém. Dios tiene propósitos, Dios tiene su gente. Y venir a un lugar, yo aplicaría lo que dice en Jeremías, yo os hice transportar. En el capítulo 29, él habla a su pueblo y les dice, y les da ciertos patrones, porque él dice, cuando orareis por la paz de la ciudad, yo os daré paz. Es decir, les hace una encomienda y a la vez los pone en una posición donde ellos serían partícipes cuando oren. Y creo que de esto se trata la vida del creyente, de la oración, de la intercesión. Y bueno, estamos aquí para compartir. Estamos simplemente haciendo una introducción, ¿verdad? No estamos en vivo todavía, no estamos en el programa. Sí. Está bueno. Bueno, entonces viniendo ya en el 71, empezaron a venir pastores de diferentes nacionalidades, hablando en términos de Latinoamérica o Sudamérica. Colombia, Perú, Chile, Ecuador, Brasil. Empezamos a ver Uruguay, Cuba, República Dominicana. Poco a poco empezaban a integrarse y es donde empieza un proceso de crecimiento. Inicial, el pueblo latino pensaba, ¿verdad? Una historia de ya más de 40 años. Puedo decir a esta altura, hay más de 500 iglesias en Toronto, Aleluia. pero que también de aquí de Toronto fue el epicentro, diría, porque todo el mundo venía a Toronto y todo el mundo venía a Toronto, los cristianos a Toronto, los que iban a plantar las iglesias a Toronto. Entonces esto da más tarde lugar a que en Montreal también se inicie. Después da lugar que en Vancouver también los hispanos que salieron de aquí de Toronto ya llevaban una semilla. También para la provincia de Alberta, Edmonton, Calgary.
Y así se ha ido extendiendo. Y así es el reino. Y no quiero decir que exclusivamente esto es con los hispanos, esto es con todas las naciones, sea de Brasil, sea de la India, sea de Corea, sea de Filipinas, y es lo que vemos aquí. Toronto es la ciudad más multicultural del mundo Yes. y nos favorece mucho porque así convergen todas las naciones Yeah. y recordemos que el Dios nuestro es el Dios de naciones y de generaciones. Amém. Por eso le dice a Abraham que sería bendito, él sería, en otras palabras, bendición para todas las naciones. Amém. Y cuando vemos en el aspecto práctico y la vivencia aquí en esta nación, nos damos cuenta que Dios tenía, como siempre, Él tiene toda la razón. Así que encontramos naciones y generaciones. Bueno, crecimos, hoy hay una comunidad y una asociación de pastores que el propósito principal es la unidad. Jesucristo dijo algo, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Amém. Bueno, bueno. Amém. Bueno, está Amen. vendo? Quando começa a falar, uma enciclopédia. É muita sabedoria. Por isso que me gusta muito andar com o professor Felipe, maestro, que Bueno, estou aprendendo. Tem uma cosita que me chamou a atenção é que, não que dijo que eu sou muito novo para o ano que tu vem cá, ano que eu nasci, ay, 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 de 71. my Eu Lord. nasci em 71. Pastor, reverendo, eu queria que tu hablasse um pouco que tu hecho com um aeroplane, com os aviões acerca. Conta este mistério. Bueno, esto se inicia, estamos teniendo reuniones de los pastores de Sudamérica todos los días martes. Puesto es muy normal, diría hasta cierto punto, que cuando venía el pastor de Colombia, al final de nuestra reunión, él oraba por Colombia. Y venía cuando le tocaba, él oraba por Venezuela. Y venía el ecuatoriano, oraba por Ecuador. Pero vino en un momento, el Señor nos dio una palabra y nos dijo, ustedes van a orar por Canadá Amém. como si fuese su propia nación. Amém. Y yo creo que eso es algo muy... tomamos ese amor por la nación. Esta tierra es una tierra de bendición. Amém. Eh, ha sido y es una bendición para todas las naciones. De aquí hemos podido hacer proyectos que desde nuestros propios países no lo Amén. hubiéramos podido hacer. Y damos gracias a Dios por eso. Entonces, estábamos así, nosotros estábamos aquí, pero estábamos allá también. Como mucho, como por ejemplo, yo dije cuando llegué, oh no, esto es muy frío, yo me voy de aquí y yo he ido a mucho. Mire, ya llevo 50 y tantos años y todavía sigo aquí. Yo estaba esperando que venga mi amigo y mi profesor también, Daniel Paz. Entonces aquí tenía que esperarlo y ya llegó. Entonces, estando en esto, el Señor nos habla y nos dice, van a orar por esta nación como que si fuese su propia nación. Y vimos que era como que algo cambió en nuestro interior. Y seguido a esto dijimos, vamos a orar 5 días en el lago Ontario. O sea, hice una convocatoria a los pastores en esa reunión del día. Y yo dije, Señor, vamos a ver cuál es el nivel de compromiso de los pastores, si entendimos o no entendimos. Y yo dije, 5 de la mañana en el lago Ontario. Por supuesto, ya el clima era favorable. Me parece que era como en el mes de mayo, junio. Y yo dije, bueno, y después de que oremos a las 5 de la mañana, venimos a nuestra reunión de los martes aquí y continuamos. Yo dije, a lo mejor llegan 2 o 3 y no llegan más, y le digo a otro hermano de pastor de Guatemala, le digo, a lo mejor Dios nos está llamando a los dos a orar por Canadá, pero no a todos, y a las 5 de la mañana. Fue muy sorpresivo cuando me doy cuenta. Habían mínimo entre 25 a 30 pastores a las 5 Amém. de la mañana. Ahí yo pude hacer algo en el corazón de nosotros. Y pasaron las semanas. Entonces después el Señor nos llama a orar por esta ciudad, desde el aire, por tierra y por agua. Y por supuesto, es una iglesia latina empezando, donde los recursos económicos no son los mejores. Venían gente que en ese entonces de Chile,
que venían al refugio, después llegaron de Nicaragua, de El Salvador, y todos, como todos nosotros, venimos a batallar por un empleo y con las desventajas de que no tenemos el idioma, que lo que se requiere aquí es experiencia canadiense. O sea, con esto quiero decir que la economía, debido a las ofrendas de los feligreses, no era la gran cosa. Entonces, cuando decimos, bueno, ¿y cómo oramos desde el aire? Bueno, tiene que ser, bueno, una avioneta, una avioneta. Entonces, cuando decimos avioneta, ¿y dónde la conseguimos? Y para que alguien, y si conseguimos la avioneta y el piloto, entonces empezamos a dar cuenta, bueno, piloto, avioneta, eso va a ser un costo bastante alto. Gracias a Dios que unos pastores de la primera nación, como le llaman a los aborígenes de aquí, ellos dijeron, nosotros vendríamos orando por el lago Ontario y declarando sobre esta ciudad. Y por tierra, por supuesto, se hizo una caravana de muchísimos carros de diferentes iglesias. Doy gracias a Dios por esos años, porque esa visión de orar por la ciudad de Toronto trajo unidad. Se bajaron banderas denominacionales. Respetamos y amamos las denominaciones. Sobre todo eso, yo creo que está la unidad en Cristo Jesús. Y gracias a Dios en esos años la logramos. Habían de diferentes países, diferentes nacionalidades, por supuesto, y también de diferentes posiciones teológicas, que también el Señor nos ayudó. Estaban los pentecostales, estaban presbiterianos, bautistas, Church of God o la Iglesia de Dios y diferentes. Pero llegamos a entender que cuando nos sentamos a la mesa a orar por la ciudad, lo básico, lo elemental, diría, es Cristo, su palabra, el Espíritu Santo, y olvidémonos de mis puntos teológicos que en Amén. cierto momento podrían diferir con otros. Amén. Porque lamentablemente, yo diría a lo mejor en algunos casos que sucedió con nosotros, falta de madurez. Redimido por la sangre de Cristo y yo lo voy a respetar. A lo mejor a él le gusta alabar con violín y gloria a Dios, pero viene el otro hermano y le gusta es con batería, gloria a Dios. Pero en la inmadurez, todos tienen que hacer lo que yo hago. Si yo alabo con violín, yo quiero que todos alaben con violín, y si no alaban con violín, entonces ya no están en el propósito de Dios, lo cual es un error. Yeah. Yo diría que ciertas cosas que cuando ya la Biblia nos determina algo, ejemplo, por la fe, el justo por la fe vivirá. Amén. Yo eso no te lo puedo cambiar ni te lo voy a donar, eso lo dejamos así. Igual hay que arrepentirse, el que está en pecado tiene que arrepentirse, seguro eso no va a cambiar. Si tú haces un trabajo evangelístico, un aire libre, te paras en una esquina a predicar, magnífico. Yo por qué te voy a criticar o porque yo no lo hago, no quiero que tú lo hagas. Gracias a Dios, muchas de estas cosas fuimos entendiendo. Cristo es la cabeza, que hay un solo rey y hay un solo reino. Aleluya. El rey es Jesucristo y por supuesto Él es el que gobierna en ese reino. Amén. Y eso nos ayudó muchísimo. Entonces, bueno, llegó el día y el día me comisionaron, quiera que no, nadie quería ir en la famosa avioneta a orar por la ciudad. Eso, y todos decíamos, oye, ¿cuánto nos va a costar la avioneta? ¿De dónde sacamos avioneta? Por ahí se ofreció uno, dijo, no, acá rentan helicópteros y los pilotos. Bueno, era una fortuna, diría yo. Cuando un día, Dios que sabe las cosas, y de esto estoy seguro, cuando Dios te habla, cuando Dios te dice, es fiel y Él Amén. cumpla. Muchas cosas te parecerán imposibles, pero recuerda que le servimos al Dios de lo imposible, porque para Dios Aleluya. no hay nada imposible. Amén. Cuando un día me llaman del Canada Christian College, un hermano me dice, oye, ya conseguí la avioneta. Yo pensé que él estaba jugando. Yo me río. ¿Y dónde la conseguiste? No, dice, estoy hablando en serio. ¿Y cómo así? ¿Y cuánto nos va a costar? Lo primero que preguntó, no, me dijo que no nos cuesta que le pongamos la gasolina a la avioneta. Dijo, no tenía idea. Yo digo, consumirán mucha gasolina porque solamente eso. Y el piloto, no, el piloto está a la disposición de nosotros. Bueno, la historia era que este hermano se había encontrado con un hombre cristiano. Él era o es posiblemente, si está vivo todavía, plomero, pero él vivía en la parte norte de la ciudad y hay veces él tenía que ir a hacer trabajos a la isla. En la mañana,
el tráfico o el rush hour, como le llamamos, eso era terrible para ese hombre. Lo que él hizo es comprarse una avionetita y volaba de donde él vivía, de acá al norte. Creo que en 15 minutos él llegaba sin tener que lidiar con tráfico ni cruzar en lancha el lago y listo. Y entonces le dice, no, tengo una avioneta, le dice, era un hermano cristiano, bueno, y está a la disposición. Sí, Dios nos ha llamado a orar por la ciudad y es en lo que nosotros estamos dispuestos. Ah, qué bueno, dice, bueno, mira, la avioneta estará ahí lista, ahí era un aeropuerto privado, y dice, y el piloto, yo le voy a dar las instrucciones, que ese día, era día sábado, fue el 9 de septiembre del 99 a las 9 de la mañana. Nunca consideramos el día, la hora, todo fue 9, 9, 9, 9, 9. Amém. Y era un día sábado, una mañana. Entonces, me comisionaron, tú te vas en la avioneta y los otros nos vamos en la caravana, los otros nos vamos a reunir y ya cuando terminemos aquí en la ciudad, en el Queen's Park, que se llama. Bueno, está bien, yo voy en la avioneta. Cuando llegamos al aeropuerto privado, conocí al piloto, yo no conocía ese aeropuerto pequeño y empiezo a recorrer el pequeño aeropuerto y veía unas avionetas lindísimas, unas ejecutivas, wow, qué belleza de avioneta. Pero ya en eso llega el piloto y yo dije, bueno, aquí será, ¿no? Y no dice, sígame, sígame, camine, y camine, y camine, y wow, ¿y hasta dónde caminaremos? Cuando llegamos casi del aeropuerto, y cosa cubierta con una lona, que era capado ahí, cuando el hombre destapa, era una avioneta, creo, de la primera, que para encenderla, él agarra ya no había cómo retroceder, mi querido Daniel, porque yo ya quería yo regresarme y en esto me voy a subir yo y si se cae, porque yo estoy muy viejo. Y digo, señora, yo creo que ese fue el tiempo de mayor consagración para mí, porque dije, Señor, en tus manos encomiendo mi vida. Y éramos el piloto y dos hermanos más y mi persona. Dos iban adelante y yo iba atrás con otro pastor. Cuando yo veo que él hace para prender esa avioneta, digo, Dios mío, ayúdanos. Yo llevaba aceite y llevaba una Biblia. En el despegue se me vira todo el aceite, se me regó sobre la Biblia, porque el despegar de ese avioncito pequeño, eso era ni más ni menos como una canoa, un estrecho y no muy Sim, largo. sim. Dije, guay, Dios mío, y esto. Por supuesto, el piloto estaba muy habituado a andar en esa pequeña avioneta. Yo no, nunca había subido una avioneta así. Digo, bueno, cuando nos lleva, empezamos a estar ya en Toronto, empezábamos a orar y después de eso él viene y se va para el otro lado, para la isla. Y en la isla, por supuesto, hay un aeropuerto, pero él viene y pone la avioneta así, de picada, que yo me iba de cabeza a clamar a Dios más fuerte que nunca. Yo pensé que era que se estaba cayendo la avioneta y que nos íbamos a estrellar ahí contra ella. Yo ya dije, hasta aquí llegamos. Y Dios mío, y cuando ya casi llegando, el piloto viene y levanta la avioneta otra vez. Bueno, él conocía muy bien, Señor, empecé a pensar, ¿este será de Dios o será del lado del enemigo? Porque con estas cosas que hace uno estaba muy asustado y yo ya que regresemos al aeropuerto, pero se dio una vuelta más por el downtown de Toronto, logramos orar una vez más y nuevamente el Señor que ya regresemos, regresa, aterrizamos y realmente fue, yo digo, fue bien consagrado, bien encomendado a Dios. Me arrepentí hasta por si acaso, pero logramos a la vez que los aborígenes lo hicieron por el lago, muchos vehículos hicieron caravana, rodearon. Y yo creo que eso produjo un cambio Amém. en todas las esferas. Ha habido crecimientos de iglesia, pero Amém. de filipinos, coreanos, chinos, hindúes, los latinos, brasileros, y gloria a Dios por eso. Siempre tendremos el cuidado de darle la gloria a Dios. Tú le dijo algo a sus discípulos, vosotros has hecho lo que debías haber hecho, así que vosotros sois siervos inútiles. Yeah. O sea, no en el sentido de que no valemos para nada, somos útiles, pero de la perspectiva de Dios,
cuando hiciste algo, Dios te respaldó, Dios proveyó, Dios te dio la palabra, Dios te impulsó. Vaya, Él lo hizo, nosotros somos instrumentos. Y si hicimos algo, es que Él nos ayudó y pudimos llevarlo a cabo. Y entonces siempre la gloria, la honra y la alabanza serán para el Señor. Así, mi querido Daniel, fue que sucedió en el 1999. Ah, mira, cositas que me pegou. Uma coisa que é bíblico, orarmos pelo país que moramos, Ujú, donde habitamos, pelos governantes que governam. A Bíblia diz isso, correcto. que temos que fazer, o que é realmente bíblico. E a outra coisa que é profética, porque se começa em loare, Mm, não se chega nada abaixo se antes não é liberado em lá correcto. arriba. Así es. E aí vosotros usaram loare, a água e a terra. Ya. Bueno, muy bueno. Vamos acá que estamos fazendo. Em breve começaremos uma série em Espanha, onde Reverendo Felipe estará falando sobre a palavra de Deus e estará trazendo toda esta sabedoria que tem para vosotros. Nós queremos fazer que Evoluindo com o Pastor torne, como ele lo dijo, uma como essa cá, Multicultural. multicultural. E Ujú, como Toronto é multicultural, queremos fazer em todas as línguas que podemos. E perfecto. assim começaremos. Um dia se hablas em português, outro em espanhol já temos. Estamos orando ao Senhor para que Ele mande as outras línguas. Correcto. Amén. Italiano, chino, coreano. Sim, Por ahí sim. tenemos un pastor coreano muy amigo mío que estoy seguro Amém. que... E aí poderemos predicar, como se diz na Bíblia, para todas as nações, Yes. Amén. assim como aconteceu em Actos. Amén. Correcto. Meu irmão, eu queria que tu falasse um pouco sobre que agora é o início de quando veio acá, para queria que falasse um pouco se tu tenias que dar uma palavra para um pastor que está iniciando, que está começando agora acá, porque acá, como falamos, é diferente, habitamos, não? É Correcto. completamente diferente. Qual uma palavra que tu darias para incentivá-lo? Bueno, yo diría, y en base a la experiencia, debido a muchos procesos, y han venido algunos que quisieron aplicar lo que hacían allá aquí en Toronto. Y estoy hablando, no estoy hablando en la esencia espiritual que digamos. Eso, donde quiera que tú vayas, eso no va a cambiar. Pero sí tenemos que entender cómo funcionan las naciones. Y por ejemplo, para el latino que llega aquí a Toronto, recuerdo allá en mi país y en los pueblos y esto, alguien quería levantar una iglesia, iba ahí, buscaba un lugar y empezaba una iglesia y estaba todo, no había ningún problema. Pero cuando llegamos acá pensamos inicialmente que era lo mismo, pero después nos informan que hay aquí una agencia que se llama Revenue Canada. Está regulado toda institución sin fines de lucro o non-profit organization y que usted tiene que registrarla. Porque en los países, y diga Nicaragua, Honduras, El Salvador, Ecuador y en los campos, el asunto del creyente que entendió lo de los diezmos, ellos lo hacían que de forma, mirando lo que decía la Biblia, le traían al sumo sacerdote. Entonces, en costumbre, le llevan los diezmos al pastor. Bueno, en Norteamérica, aquí en Canadá, no funciona así. El pastor no es que yo, sí, los diezmos, no, regulado por el Revenue Canada, que se llama agencia que tiene que ver con los taxes. Y usted, de hecho, dice así literalmente, es delito criminal recibir dinero público sin estar registrado en el Revenue Canada. Delito criminal. Y por supuesto, vi un par de ministros y ingenuamente no sabían, empezaron a recibir hasta que alguien, vaya, por cosa de la vida, les dijo que iba a hacer su declaración, van del que le llena los income tax y le pregunta al miembro de la iglesia, ¿usted ha donado dinero? Sí, claro, yo he donado. ¿A quién? No, yo le he dado el dinero al pastor. ¿Y como cuánto?
Dijo él, será o no será, $10,000. Ay, dijo ese hombre, espérate, no continuemos, tráeme el recibo. Cuando llega el pastor le dijo, no, si yo no doy recibo a nadie, yo no tengo. Tuvo un... Entonces, quiero decir con esto, tenemos que averiguarnos las leyes, funciona el país. Porque creo que de eso se trata, de tener un testimonio, de tener credibilidad, Amém. de tener transparencia, ¿verdad? Hoy sabemos, yo digo así, hay algunos que Dios los usa y hay otros que usan a Dios, Yeah. se aprovechan. Y gloria a Dios, y estoy aquí en este podcast con Daniel porque he visto un hombre de Dios, un hombre íntegro, un amigo. El Amém. deseo es de proclamar el evangelio, y esto que está haciendo de toda lengua es excelente, excelente. Y gracias a Dios porque estamos en la nación que tiene todo el recurso lingüístico. Si Amém. usted quiere de Filipinas, le buscamos un pastor filipino; si quiere chino, si quiere árabe. Sí, aquí hay, y esto sería bueno porque ya lo dijo el pastor Daniel, y la encomienda de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura o a todas las naciones, y Amém. entonces vendrá el fin. Y esto es uno de los medios para alcanzar las naciones. Amém. Y creo que esto es una visión de Dios, y hablando de transparencia, de amistad, de un cristiano de testimonio, me siento bien y confiado en poder compartir estos micrófonos con mi querido hermano Daniel Paz. Amém. 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 É muito importante respeitar as leis. Ujú, Como ministro, temos uma responsabilidade de fazê-lo. ujú, Isso é bíblico. E coisa, pastor, que nós que trabalhamos, vós outros, a mesma coisa, que trabalhamos com muitos ministros, com muitos pastores, a coisa que tem é que do país não é a cultura do reino. ujú. E temos que ter muito cuidado, porque às vezes tem muita coisa no Brasil de onde vem, que é a cultura do brasileiro, quer dizer que é a cultura do reino. Así es. E aí que temos que estudar a Bíblia para chegarmos em outro país, não ficarmos escandalizados. Mm, Porque nós outros que viajamos muito, uma das coisas que é estudar sobre o lugar demos, para que quando chegar allá não lo passamos vergonha, Ajá, vergüenza. Ujú. e também sabemos o que temos fazê-lo. So, uma coisa que acrescentaria seria isto, para vós outros pastores que querem vir cá e começar um ministério, procure reverendo. Reverendo Felipe está sempre pronto para ajudar. Porque é fácil. A Bíblia nos diz que os cordones de 3 cordas, de 3 dobras, 3 dobleces se no é mais se rompen. resistente. Ajá, correcto. E quando a Bíblia nos habla que temos que andar junto só de lo marido e a esposa, está falando de homens Ujú, que se caminham no mesmo propósito. claro. Como nós outros, nós caminhamos no mesmo propósito. E é por isso que podemos andar juntos. Amén. Así es. A visão que temos é de reino. Por isso que estamos falando a vós outros. Que querem vir, estamos abertos para ajudá-los, mas tome cuidado, para que Así es. não se envergonze No se avergüence. e Ujú, claro. o reino. Así es. Amén. Amén. Pastor, que hablasse pouquinho sobre a sua igreja agora. En cuanto a la iglesia, bueno, la iglesia que actualmente el Señor me permite pastorear se llama Veraca. Veraca tiene una historia, en Segunda de Crónicas está, y es precisamente un valle, y el valle se llama Veraca, que quiere decir bendición. Amém. Y la historia es interesante porque el pueblo del Señor, intimidado por los enemigos que venían destrozando a todas las naciones que se les presentaba. Entonces, cuando ven esto, el pueblo se asusta, es pequeño, viene un tremendo ejército, y ellos dicen, ¿qué hacemos? Toda la familia, todos estaban asustados. Pero entonces viene una palabra profética donde Dios le habla que la batalla o que la pelea o la guerra no es de ellos, sino del Señor. Amém. Y qué lindo
cuando hay un pueblo que depende de Dios. Dice las Escrituras, la única orden que Dios le da es que cuando salgan a la batalla, mire, no usen la espada, ni la lanza, ni el arco, ni la flecha, sino que empiecen a alabar a Dios. Amém. Y dice que cuando alabaron a Dios, el campamento del enemigo se confundió. Yo estoy creyendo con todos ustedes esta verdad bíblica, que cuando alabamos y cuando adoramos a Dios, el campamento del enemigo es confundido. No puede resistir. Amém. No Amém. puede resistir. Y dice que se mataron entre ellos. Lo único que el pueblo es, dice, ir a recoger los despojos. Y dice la Biblia, estuvieron 4 días recogiendo despojos porque era muchísimo. Y finalmente llegaron al valle de los bendijo Dios, o ahí estuvieron en el valle de Veraca porque ahí los bendijo Dios. Entonces de ahí viene, y viene bajo esos principios. El principio de adoración, de alabanza, ver que Dios pelea nuestras batallas, y eso es una realidad, que hemos pasado por diferentes procesos. Y bueno, Dios ha estado presente. Yo empecé en el norte de la ciudad en el 1984, que fundamos esa iglesia. Después nos movimos de ese lugar. Canadiense muy grande, vendieron la iglesia, tuvimos que salir. Fue un proceso no fácil. Pasaron los años, me dediqué a trabajar más con todas las iglesias de la ciudad. Y después llegó un tiempo que fui para California a plantar otra iglesia. Estuve casi 2 años en California, en Pomona. Volvimos a Toronto, pero básicamente el enfoque principal ha sido, o que Dios me ha llevado, ha sido con los pastores y también internacionalmente, ¿no? Nicaragua, Perú, Venezuela, Ecuador, El Salvador, muchos países. Pero todo lo Señor. Y he aprendido en ese caminar. Y por eso cuando decía mi hermano Daniel que le recomendaría, ¿verdad? Hablé acerca del aspecto de registración, aspecto administrativo y cómo que enfrentarlos. Y difícil. Y yo creo una cosa, si el Señor me pone o te trae a vos y tú con dificultad por desconocimiento de tu entorno, tienes muchos tropiezos. De otro hermano que Dios lo trae a plantar también una iglesia, yo le voy a comunicar que se evite muchos tropiezos, porque no fue fácil, no fue fácil. Una con el asunto del idioma, el otro era el asunto de clima, ese es el otro problema, el otro el asunto de leyes, ¿verdad? Yo quedé asustado en una ocasión que sin darme cuenta, estaba nuevo, recién llegado, pasé una luz roja, el policía me ve, me para, no entendía en inglés, lo que me dijo el policía es, bueno, entonces tú tendrás que ir a corte. Yo me asusté porque para mí yo dije, ir a corte es para ya meterme preso. Yo tengo familia, estoy aquí, ¿qué cosa? Me daba vuelta la cabeza, no entendía el proceso judicial. Y por supuesto, usted va a corte, usted ahí, si es abogado, usted se defiende, después ellos ven y eso, y es un proceso, no lo meten a la cárcel así de una sola. Pero entonces, el desconocer la ley. Y si yo me costó muchas cosas, yo no quisiera que otro que Dios lo envíe tenga que pasar por un sinnúmero de dificultades que se las puede evitar cuando alguien te dice, no, no hagas eso. Mira, no es por allí, es por Amém. acá. Entonces, de eso se trata. Y creo que cuando Dios nos ayuda, es para que nosotros también ayudemos a otros. Amém. Así es, mi Aleluia. querido. Visões de reino Amén. e não lá visões de Personales. personales. Ah, e é assim que, não, que trabalhamos juntos. É assim que Deus lo hace. Quando eu estou falando sobre a igreja que se cerrou e tu teves que sair, eu estava vendo, mirando como Deus lo hace la coisa. Às vezes se cerra uma porta para que se abra muitas. Así es. Ujú. Porque o seu chamado é isto, de apostolado, de estar cuidando, de estar abrindo a igreja, de estar no movimento. E quando lo paramos, água, que é a coisa mais pura que temos, se quita, Claro. se para, se apodrece.
Y así nosotros tenemos que estar en movimiento. Un momento cuando se cierra, no comprendemos, mas después lo podemos mirar que la voluntad del Señor es perfecta, es mayor que podemos pensar o imaginar. Mas por isso que estamos falando, se tu tienes agora está cerrando uma porta, é porque Deus quer abrir uma maior. Amén. Así es. E é para isso que estamos acá, para encorajá-lo, não para que ele saque a coragem, mas para que te dê mais coragem, para que tu trabalhe mais para o reino. Amén. Porque estamos vendo acá um homem que tem experiência e pode falar e garantir que que vale a pena, não? Amén. Así es. Creo que no hay un privilegio más alto para el ser humano, parte del reino de Jesucristo y trabajar Aleluia. para Él. Yo digo, entre creo que 8 billones de personas, yo a nosotros. Y yo le he Amém. dicho, Señor, pero yo creo que hay otros más capacitados, en mejores posiciones. Él no tiene, Él te equipa, Él te prepara y Él te hace útil si tú estás dispuesto. Amém, amém, amém. Minha irmã, eu sei falar, quando começamos a falar, nunca paramos, porque nosso corpo bate uma coisa, a vontade de Deus. Amén. É por isso que começamos a falar, nunca paramos. Mas encerrar, porque o tempo não se para. Queria encerrar com vosotros orando para nós e para Seguro. as pessoas que estão escutando. Amén. E se a pessoa quer ir à sua igreja, medir como se faz para quando o endereço e quando está aberta. E todavia também nós temos que marcar o dia que iremos lançar. Ujú. Vamos estar olhando para que colocamos o dia, vamos anunciar cá o dia que o pastor, o reverendo Felipe Gonçalves se vai fazer. E a próxima vez, não se preocupe, não estarei acá para atrapalhar o espanhol. Eu sei fazer. Por isso, eu só queria estar acá para que vosotros entendessem o que Deus nos manda fazer. Amen. Muy bien. Bueno, la iglesia está localizada aquí en Toronto, en el 272 de Atwell Drive. Estamos allí por ahora. Solo el Señor sabe si nos va a mover para algún otro lugar, pero por ahora y tenemos reuniones los días domingos a las 2:30 de la tarde. Quizás en el futuro estaremos dando más detalles y como ya lo mencionó el pastor Daniel, pronto nos pondremos de acuerdo para ver exactamente el día y la hora que estaremos dirigiéndonos hacia esta audiencia. Así que gracias, mi querido Daniel, gracias a los que estarán viendo este podcast. Vamos a orar y creemos que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, Amém. que no hay distancias, hemos visto milagros, orando aquí y recibiendo sanidad en otros países, Aleluia. porque en realidad no somos nosotros los que hacemos el milagro es Dios. Amém. Lo hace Dios, nosotros simplemente le pedimos, clamamos y Él responde a su palabra. Así que ese es el propósito y queremos y vamos a orar por ustedes. Amém. Padre amado, te damos gracias en esta hora por la oportunidad que tenemos de dirigirnos a muchas personas que posiblemente nunca la hemos visto y nunca la veremos. Amém. Pero Padre, tú eres el Dios, no de accidente ni de coincidencia, tú eres el Dios de planes y de propósitos. Y Señor, cualquiera que sea la necesidad, Dios mío, en esta hora, sea lo físico, sea lo emocional, sea lo económico, sea familiar, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, extiende tu mano, Dios mío, y haz la obra. Señor, bendecimos las vidas
de los ministros, de los líderes, Señor, que están en procesos, que están en formación, que tendrán que enfrentar muchas cosas. Padre, podemos decir como testimonio que tú eres el Dios Aleluya. fiel y verdadero y que Amén. para ti no hay nada, nada imposible. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho y gracias por todo lo que tú harás en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, queridos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por escuchar. Sei que o espanhol acá é um portunhol que está malo, mas orem para que possa aprender mais. E eu estou acá sempre disposto a ajudá-los. Deus lo bendiga, bendiciones. E em breve estaremos com o programa do reverendo Felipe González, que estará sempre trazendo uma palavra de edificações para que tu possas crescer em lo reino, em nome de Jesus. É isso que dedicamos a vosotros. Deus lo bendiga, a ti, tu casa, teu ministério. Amén. Dios le bendiga. Amém.